Don Otto Palencia, doctor en Administración en Educación y uno de los ponentes en el Congreso Internacional Educativo Multidisciplinario. Gracias por estar en La Noticia en Guatemala. Quiero empezar, doctor, con algo que está pasando en nuestro país y es la corrupción, pero enfocado desde el punto de vista de la educación. Y le voy a explicar, porque quiero que le explique a las personas. Hay muchos implicados en casos de corrupción que salieron graduados de la universidad, que tuvieron una buena educación. Hay banqueros, por ejemplo, que en sus áreas son muy buenos y estudiaron para eso. Está el mismo Salvador González Aliaseco, que es colaboradora eficaz de la CICIG y del MP, que al parecer es un administrador brillante. Pero toda esa brillantez, toda esa educación, las personas la utilizaron para la corrupción. ¿Es la educación, se está estudiando hoy? No todo, no podemos generalizar, pero ¿por qué estudiar para ser corrupto? Gracias por la entrevista, agradezco a La Noticia en Guatemala, encantado de regresar a mi país después de tantos años. Bueno, justamente en el tema que voy a exponer, hablo en una parte, en el tercer nivel, que habla acerca de verse al interior y ver a un profesional que en el nivel de la integridad, en el nivel del carácter, en el nivel propiamente de la ética, pueda estar violando, tener fallas en el carácter, porque el hecho de que sea un profesional no es sinónimo a que sea una persona íntegra. Entonces hay que tomar en cuenta que habrán profesionales que egresan de las universidades, pero no tienen esa formación de haberse hecho un autoanálisis crítico y responderle a una sociedad con un carácter firme, con un sentido de ética para poderse desempeñar en la sociedad. Ahora, ¿pero usted cree que la educación hoy está dejando de introducirlos, digamos, a los estudiantes a ese análisis autocrítico, o está dejando de lado cuestiones como la honestidad y la ética por cuestiones más mecánicas? ¿Usted cree que eso está pasando hoy en día en las universidades? Es correcto, yo diría que sí. Hay una ausencia de valores, de principios en la sociedad, toda vez que solo estamos viendo el área material. Estudiamos una profesión porque se justifica de que nos va a dar más dinero, pero los valores van intrínsecos a su formación espiritual también de la persona, del acercamiento que pueda tener a Dios, acerca de lo que verdaderamente que dice Dios acerca de esos principios y valores para poder actuar correctamente. El problema es que si usted, por ejemplo, menciona la palabra Dios, entonces rápidamente salen los estados a decir: nosotros somos estados laicos y entonces la religión no tiene que estar dentro de las universidades. ¿Qué se puede hacer con eso? Bueno, las sociedades se han ido descomponiendo por esa distancia que hay en poder retomar los principios, los valores, traer al tapete la integridad, el carácter, la ética. Ya en las universidades ya no se enseña eso. La universidad solo quiere saber temas técnicos que produzcan dinero y nada más estamos produciendo universitarios que se acomodan a un status quo dentro de una sociedad, ¿verdad? Las mismas universidades habrían que ser evaluadas. ¿Usted cree que debería de estar un curso de ética forzosamente a todo nivel educativo? ¿Por qué no? Claro que sí, porque cuando le decía al inicio, hacerse una autocrítica, todos nos podemos revisar en un momento cómo estamos con esos niveles de integridad, cómo está nuestro nivel de ética, cómo está nuestro nivel en el carácter, ¿verdad? Si hay fallas en el carácter, y es muy importante trabajar esas áreas, no solo en las universidades, sino desde la formación del niño, para que tenga cómo responderle a una sociedad que eventualmente es la que va a servir. Sabe que la otra vez estaba leyendo a un sociólogo muy interesante, es Zygmunt Bauman, que es polaco, y él decía que lo que pasaba con la educación era que hoy la educación estaba supeditada a la economía de mercado.
entonces había que trabajar por la economía de mercado. Y si se hacía, por ejemplo, lo que usted dice que es bien interesante, esa autocrítica y la ética, entonces las economías venían para abajo. Bueno, no precisamente, sino que posiblemente habría más desarrollo si hubiese gente con ética, trabajando en una sociedad con integridad, respondiendo con un rol de servicio a la sociedad. Es decir, si va a ser un abogado, que sea un abogado con vocación de servicio y que no vaya a cobrar de más a un cliente. Si va a estar en un banco, no se va a prestar para hacer malos manejos en el sistema bancario para eventualmente, pues, tú sabes, esos niveles de corrupción a veces pasan porque siempre hay componentes, ¿no?, de los políticos, profesionales, empresarios. Su tema es el liderazgo, es 5 niveles de medida de impacto de liderazgo del director escolar. Cuando usted habla de liderazgo en un director escolar, ¿a qué se refiere? Bueno, yo vine con mucho cuidado a exponer ese tema aquí en Guatemala, porque el gremio de los maestros aquí en Guatemala está es bastante solidario a escuchar una sola voz, pero el grupo responde, digamos, a un liderazgo de grupo. Pero yo traigo este tema en 5 niveles que permite hacer una medida. Y estos 5 niveles es como verse en un espejo lo que nos puede hacer falta. Lo mismo puede ser aplicado para un director, que también puede ser aplicado a un empresario, puede ser aplicado a cualquier parte de la sociedad. ¿Puede usted resolverme esos niveles rápidamente? ¿En qué consisten? Claro, estamos creyendo que esta ponencia tiene algo único, que es que se separa ese conocimiento vasto que existe sobre el liderazgo y se ponen 5 niveles. Lo estoy colocando en esta ponencia, en este simposio, en el nivel de autoridad, que habla, por ejemplo, de un nivel de posición, que cualquier maestro director puede ser por compadrazgo, por política, también por un grado académico, por antigüedad, que va a desempeñar una carrera de director. Pero ese es el nivel más bajo, diría yo, porque si no está dando resultados en una escuela, a pesar de que pueda tener un coeficiente intelectual o pueda tener un nivel académico, no va ligado al liderazgo el hecho de tener un grado académico. El segundo nivel, estamos hablando de un nivel de relaciones, es cuando, por ejemplo, el mismo director se puede comunicar sinceramente con todas las personas que están cerca de él, con la misma comunidad, y el director escolar empieza a saber que no es tanto los beneficios que pueda adquirir él, sino cómo él va a hacer crecer a otras personas en su relación, y va a formar prácticamente equipos de trabajo, y siempre va a ser el nivel de relacionarse con la gente, de poder levantar equipos que van a estar colocando ausencias de él, digamos, para hacerlo más fuerte, ¿no?, en su dirección. También tenemos otro nivel que es propiamente el nivel de lo que le venía hablando acerca del autoanálisis al líder hacia adentro, que estamos hablando sobre la integridad del director escolar, verse también sobre el carácter, verse sobre la ética, porque habrán directores que necesitan verse ahí, revisar efectivamente el aprovechamiento de los recursos de las diferentes escuelas. Y el otro nivel de expansión es cuando ya tiene el apoyo, digamos, de sus equipos de trabajo, y tiene también apoyo de la comunidad, y que eventualmente el director escolar pueda estarse multiplicando. Ya en este nivel, en este simposio voy a exponer, vemos que tiene ya equipos, celebra, digamos, los logros de las personas, y también podríamos decir que está listo para pasar a un nivel último, que es un nivel de donde hay influencia. Y este nivel de influencia en el liderazgo es un nivel mucho más alto, porque aquí ya no se necesita de pedir, ya las cosas por su nivel de liderazgo le llegan,
porque ya toda la gente confía en el director y estos niveles vienen al cabo del tiempo, porque es una siembra que no ocurre de la noche para la mañana, sino que ocurre en un proceso de formación para el director. Es un trabajo constante. Usted sabe que aquí tenemos dos Guatemalas, la Guatemala urbana y la rural, y la educación es lo mismo. Si usted tiene plata puede pagarse un buen colegio y entonces todo lo que usted dice es mucho más fácil. Por ejemplo, ese tipo, los 5 niveles de liderazgo, es mucho más fácil ponerlo en colegios que tienen todo, que tienen laboratorios, que tienen instalaciones adecuadas, pero si nosotros vamos a las áreas rurales, donde todavía hoy hay escuelas sin techos, porque el Estado es incapaz de arreglarlo, donde muchos de los niños van por refracción escolar, donde no hay escritorios y que cada vez que llueve tienen que suspender las clases. ¿Cómo puede hacer un director en esas áreas, verdad? Porque a veces no hay ni plata para pagarles su mensualidad. ¿Cómo puede un director en esas áreas ser líder si está más preocupado en tener las cosas que son básicas y que per se deberían de estar? Claro, bueno, aquí tenemos que separar. Es decir, digo, ¿se puede ser líder a pesar de estas circunstancias? Si usted quiere, le cambio la pregunta. ¿Se puede ser líder a pesar de estas circunstancias? Claro que sí, porque el liderazgo no tiene que ver nada con dinero. Tiene que ver cómo crear confianza, tiene que ver cómo generar relaciones en la comunidad, tiene que ver cómo se estructuran equipos de trabajo para eventualmente pues, sacar a una sociedad de crisis. Pero si no estamos ejerciendo ningún nivel de liderazgo en las sociedades como directores o como agentes de cambio dentro de la sociedad, entonces cuando llega el dinero no estamos listos. Entonces es importante tener preparado a la gente en un liderazgo, ¿no? Me quedo con eso. Entonces, ser líder no necesariamente significa tener todas las condiciones materiales que uno requiere. Es correcto, porque no necesariamente un líder va a tener los recursos. Lo importante es que las personas que lo tienen puedan confiar en él para entregarle esos recursos. Señor Otto Palencia, doctor en Administración y Educación, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, les agradezco mucho la entrevista.